Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Gracias por sintonizarnos en el lugar, en la hora en que te encuentres. Un agradecimiento que nos retransmite también, aparte de ChromaClick TV, La Verdad y la Plena, en YouTube, en Facebook, en Instagram, a Radio La Plena Online, a su director Ricardo Silveira. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy estamos con una entrevista que ya lo tuvimos a nuestro invitado cuando hacíamos el programa solamente a nivel radial. Y en esa ocasión pues tuvimos el orgullo de tener a Carlos Julio Emanuel, a Pancho Sued, a Leonardo Escobar. Tuvimos una entrevista de ex ministros. ¿Cómo no? Bienvenidos, Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía, gerente del Banco Central del Ecuador, funcionario del Fondo Monetario Internacional en su momento. También. Toda una trayectoria que a lo mejor los amigos que nos están viendo, sobre todo esos jóvenes que están estudiando marketing político y diplomacia, puede ser que en estos últimos 14 años no has estado en algún cargo público. Bueno, muchas gracias, Beto, en primer lugar por esta entrevista. En buena hora que no he estado en los últimos 14 años, porque definitivamente ha sido una sucesión de gobiernos con políticas con las que jamás yo hubiera concordado, ¿no? Yo no congenio con políticas que son represoras de la libertad. Ni siquiera podemos hablar de socialistas, represoras de la libertad, porque ningún país en el mundo progresa si no tiene libertad económica. Todos los países que tienen altos índices de bienestar, altos índices del ingreso per cápita, son países que se caracterizan por tener libertad económica. Y libertad económica es un concepto, no es etéreo, se lo mide todos los años, por ejemplo, por la Fundación Heritage de Washington. Y nosotros en el año 2020 estábamos ubicados en el puesto 158 entre 180 países, realmente a la cola de la libertad económica. Eso explica por qué Ecuador es un país con graves problemas de pobreza, desempleo, subempleo, déficit presupuestario, politización de la justicia, etcétera. Entonces, en el gobierno de Lenín Moreno, que está por terminar, creo que le quedan, vamos a hablar en términos laborales, 2 quincenas más de trabajo para Lenín Moreno, 2 quincenas más que va a cobrar. Y en el gobierno anterior, de los 10 años de Correa, se aplicaron políticas que han sido represivas de la libertad. Ojalá que
con el advenimiento del nuevo gobierno, caminemos en el sentido inverso, es decir, hacia la libertad económica que ubica, por ejemplo, a Chile en el puesto 10 entre 180 países, que ubica en la cola de los 180 países a Corea del Norte y en el puesto 179 a Venezuela. Entonces no queremos ir en esa dirección, sino en la dirección de más libertad económica, sobre lo cual podemos hablar en qué consiste. O sea que podríamos hablar que este 11 de abril y sobre todo el 24 de mayo va a marcar un antes y un después. Definitivamente, yo creo que las dos posturas en materia económica por lo menos eran antagónicas. La una, la del correísmo, propugnaba más represión económica, por ejemplo, más impuestos, subir el impuesto a la salida de capitales del 5 al 28%, subir el impuesto a la renta, subir los aranceles, poner sobre tasas arancelarias, cerrar el país a los mercados internacionales. Porque recordemos, el candidato Arauz decía que no estaba de acuerdo con más negociaciones para concretar tratados de libre comercio si no eran convenientes para el Ecuador. Bueno, convenientes para el Ecuador cuando son convenientes para todo el mundo. Más comercio, más actividad económica, más reactivación económica, más empleo, más bienestar. Entonces, esa era una postura, y la postura de Guillermo Lasso ha sido muy clara, ¿no? Reducir impuestos, abrir el país al mundo. Una de las declaraciones, lo escuché ayer, que había planteado Guillermo Lasso al embajador de los Estados Unidos, es ir rápidamente atrás de la consecución de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como lo hizo Correa en las postrimerías de su gobierno, en los últimos 6 meses. Contra su voluntad, el entonces ministro de Comercio, Cassinelli, logró Correcto. un hit, un récord, por el cual hay que recordar a Cassinelli como el gestor de ese acuerdo con la Unión Económica Europea, que ya ha manifestado ser un aporte importantísimo para la actividad económica ecuatoriana. Ha dado muchos beneficios. ¿Qué expectativas tenías en esta campaña? ¿Definitivamente la opción que ganó o habían algunas otras opciones de las 16 que tuvimos? Bueno, la verdad es que si tú me preguntas cuál era la opción, mi opción siempre era contra el modelo socialista. Okay. Pudieron haber más de una candidatura que se enfrentaba a ese modelo, porque ese modelo ha sido nefasto. No es una invención aquello de que el socialismo del siglo XXI ha dejado a Venezuela donde está, a Cuba donde está, a Argentina con los problemas que tiene. Si le das la vuelta al argumento, verás que aquellos países que optaron por una política económica diferente son países que han poco a poco ido resolviendo los problemas. El caso de Perú, por ejemplo, es un país que actualmente tiene más de 60.000 millones de dólares en reserva monetaria. Quiere decir que algo ha hecho bien. Ecuador tiene una reserva monetaria, cuando tú mides activos versus pasivos, negativa, porque hay un desfase en el Banco Central, porque justamente en el gobierno de Correa se sustrajeron 6.000 millones de dólares de la reserva monetaria, algo que iba a hacer nuevamente el candidato correísta. Dijo que él iba a resolver el problema de la gente dándole $1.000 a un millón de familias, tomando recursos de las reservas del Banco Central que ya son deficitarias. Entonces sí, en buena hora el pueblo ecuatoriano votó por la opción de más libertad. Y más libertad y una opción anticorreísta. Pues recordemos que todo el callejón interandino que votó por Yacu Pérez votó por Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Prácticamente, claro. O sea, no necesariamente eran personas que están imbuidos de una ideología liberal, sino ciertamente de un anticorreísmo, porque ya se lo había probado, no solamente en materia económica, sino también en materia de derechos humanos, de persecución política, de todo lo que
en pocas palabras, el movimiento indígena recordaba a sus adherentes, la prepotencia, el encarcelamiento. Recordemos los 10 de Luluncoto, recordemos lo que pasó con Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, Guadalupe Llori en la Amazonía. Eso estaba fresco en la mente de la gente y eso influye, porque obviamente la gente prefiere un gobierno que no sea represor, un gobierno que busque dar más apertura en todo sentido, y un gobierno que hable de, la palabra se repite porque no hay una mejor, más libertad. Se acabó el correísmo. Bueno, a ver, yo diría que en buena parte sí. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día la presión que existe en la Fiscalía es de judicializar toda una serie de denuncias que hay contra el correísmo. Pues yo creo que el expresidente Correa tiene por lo menos 30 casos, aparte pues del secuestro de Balda, del caso de Arroz Verde. Hay un montón de casos adicionales que no han caminado con la rapidez que pudieron haber caminado. Hemos visto cómo en los últimos 2 días la fiscal está actuando contra quien era hace poco un tótem de la administración pública, el máximo representante de la Contraloría. Entonces, si se procede así en el caso de alguien que ha sido servicial para el gobierno de Lenín Moreno y que fue acusado hace 4 años, recordemos, tenemos la mente fresca, Beto, recordemos lo que dijo Capaya, que tiene sentencia por más de 20 años y está preso. Él dijo que él entregaba personalmente maletines llenos de billetes al Contralor Celi. Y en ese momento, ¿qué hizo la Fiscalía? No era suficiente esa declaración de alguien que tenía conocimiento de causa como para ir y tocarle la puerta al Contralor y decirle, oiga, venga. Y sucede ahora justamente más como para, ojo, mira lo que puede pasar. O es un tema de la fiscal de agarrar un protagonismo frente al nuevo gobierno. Eso es lo segundo, ciertamente, porque recordemos que el nuevo gobierno requiere un contralor propio también, ¿no? Entonces hay que sacar del espacio a Celi, porque ya cumplió su ciclo. Y esto no es nuevo, Beto, en la historia de la humanidad. Hemos visto montones de casos de hombres fuertes, pero corruptos, que los tuvieron en la exposición hasta que sirvieron los intereses de quienes estaban al mando. Por ejemplo, el caso de Somoza en Nicaragua, el caso de Noriega en Panamá. Algunos que conocen la historia de Rusia se acordarán del hombre fuerte de Stalin, Laurenti Beria. Al momento que murió Stalin, le cortaron la cabeza. Entonces hemos visto muchos casos parecidos y ahora le tocó a Celi con alguna tardanza, porque yo creo que a él debieron aplicársele todos estos mecanismos que hoy está aplicando la Fiscalía con alguna anticipación, como hay otros casos, ¿no?, denunciados, por ejemplo, con Fernando Villavicencio, el caso de INA Papers, que involucra al presidente de la República, el caso de la comercialización de petróleo, sobre lo cual hay ya un expediente, ya hay una judicialización del tema en los Estados Unidos. Hay alguien que ha declarado que ha entregado 20 o 40 millones de dólares a funcionarios de Petroecuador relacionados con el negocio petrolero, de los contratos petroleros, de la comercialización del petróleo, que fue también algo que denunció Capaya. Decía, el tema está en el comercio exterior, dijo. Incluso en el tema privado, ¿no?, que parece que había una glosa de no sé cuántos millones de dólares de una telefónica nacional. Eso me está hoy día escuchando. ¿Cómo no? Las noticias, ¿no? Que fue desvanecida. 150 millones. Sí, es la de Carlos Slim, para ser más exacto. Es, bueno. No, pues hay que hablar, como decimos, con transparencia, más que estamos en esta cromática verde, que nos permite hablar como hay que hablar. Yo pienso que Ecuador necesita un baño de verdad, y yo creo que la votación del domingo pasado va en esa dirección.
No puede ser, Beto, y la ciudadanía que nos está viendo y escuchando estará de acuerdo con nosotros. No puede ser que a un país se le roben impunemente 70.000 millones de dólares en los primeros 10 años de gobierno del correísmo y que ese robo continúe en el gobierno actual. Continuado, Lenín Moreno ofreció poner en vigencia una comisión contra la corrupción con apoyo de Naciones Unidas y nunca lo hizo. Guillermo Lasso ha dicho que lo va a hacer, ya lo prometió también en el 2017. Entonces no puede ser que en este país se roben 70.000 millones de dólares, que significan 2 presupuestos enteros. Cada presupuesto vale 35.000 millones y que la gente pues simplemente mire para el otro lado y que no haya un esfuerzo del gobierno para recuperar el dinero robado, habiendo los medios para hacerlo. Yo recuerdo algo que algunos televidentes tal vez también lo hagan. En agosto del 2018, son más de 2 años y medio, el entonces secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, dijo: hemos contratado 2 empresas internacionales de primer orden, expertas en recuperar el dinero robado. Sí, Está contratado, hemos fijado honorarios, ellos se van a llevar el 20% de lo que recuperen. De esto tiene conocimiento, dijo la Procuraduría y la UAFE. Ajá. Y dineros han sido ya ubicados en Panamá y Estados Unidos. Y después de eso, un silencio sepulcral. Claro, vos se iba a preguntar, ¿y qué pasó? Sepulcral, porque a Lenín Moreno nunca le interesó. Entonces, en buena hora, Guillermo Lasso ha dicho: vamos a recuperar el dinero robado. No solamente es cuestión de dar castigos ejemplarizadores a quienes han delinquido, sino también hay que recuperar la plata, porque la plata la necesita Ecuador. ¿Cómo es posible que Ecuador no tenga plata para comprar las vacunas, por ejemplo? Y que tenga que buscar un préstamo en el Banco Mundial para comprar una parte de las vacunas, cuando se llevaron 70.000 millones de dólares. Comprar las vacunas, no sé cuánto puede costar, depende de dónde se las compra, pero deberíamos tener por lo menos 1.000 millones de dólares ahí para poder hacer eso. No los tenemos. No están en la reserva monetaria. Pero hay 70.000 millones que se fugaron del país y nadie ha querido hasta ahora buscar la forma de recuperarlo. Y eso sí lo va a hacer Guillermo Lasso. Es un compromiso de él y en buena hora. Hay que aplaudir eso. Carlos Julio Manuel, ¿qué ha sido en estos 14 años de su vida? En los 14 años, bueno, he seguido dando asesorías, consultorías, tanto aquí como en el exterior. Yo me desarrollé en materia económica en el exterior antes de ir al Fondo Monetario Internacional, donde trabajé 4 años y recorrí el mundo entero. Yo fui profesor de economía en varias universidades en Estados Unidos. Algunas de vez en cuando me han requerido para charlas, conferencias, igual que aquí. He dado seminarios, conferencias, he presentado informes. Ese es un poco lo que yo hago. Aparte de formar, de haber conformado, mejor dicho, creamos a inicios del gobierno de Lenín Moreno el Foro de Economía y Finanzas, con el cual hemos trabajado varios economistas que están en el país y otros que están afuera, dando propuestas al gobierno nacional, al propio Lenín Moreno. ¿Y cómo las recibió? ¿Hubo alguna llamada? La primera vez él llamó de manera selectiva a ciertos miembros del Foro de Economía y Finanzas. No llamó al titular del Foro de Economía y Finanzas, sino que escogió 2 o 3 personas y los llevó a Carondelet. Se reunió con ellos. No es un secreto que Lenín Moreno de economía no sabe absolutamente nada. Y esto no es ninguna crítica, es una descripción, como yo tampoco sé de ginecología, ¿no? Puede ser ignorante en algunos temas. Yo sé economía, porque eso es lo que yo estudié y en lo que me formé y en lo que he trabajado. Entonces Lenín Moreno se reunió y seguramente no entendió nada, ¿no? Recordemos que él mismo ha dicho que de economía no entiende y que él, en una frase poco feliz, dijo en algún momento: con tal de comerme un arroz con huevo, el país me importa un bledo, ¿no? A veces uno puede pensar que eso es un chiste, pero un presidente no puede decir eso. O sea, tú puedes esperar eso de un bufón de palacio, de un cómico, de Michelena en algún parque de Quito, pero no del presidente de la República.
Y a las pruebas me remito, pues él realmente no ha hecho nada. En lugar de dar un punto de inflexión a la caída en libertad económica, hemos seguido profundizándonos y por eso, mira tú, antes de la elección del día domingo, el riesgo país estaba por el orden de 1.300 puntos. Eso gracias al gobierno de Lenín Moreno, no obstante que había reestructurado la deuda y todo lo demás. Y a raíz de que se elige a Guillermo Lasso, que es el ganador, el riesgo país baja de manera dramática a 400 puntos por la percepción de la gente en el exterior de que Guillermo Lasso va a hacer mejor las cosas de lo que ha hecho Lenín Moreno. A nivel de este foro que usted tiene, de su asesoría y todo, ¿hay alguna expectativa con el actual gobierno de poderle brindar? Bueno, la mano está, me imagino, abierta y extendida. Bueno, yo lo que creo es que Guillermo Lasso sabe perfectamente bien qué es lo que hay que hacer, porque recordemos, esta es su tercera campaña, su tercer plan de gobierno. Él fundó una institución que se llama la Fundación Libertad, que justamente tiene que ver con estos conceptos que estamos hablando, ¿no? Buscar la forma de mantener un respeto a los poderes del Estado y tener una justicia independiente, todo lo que tiene que ver con un mejor manejo de la economía. Yo creo que él lo tiene claro, bastante claro. Él y su equipo, ¿no? Él tiene un equipo con el que ha venido trabajando ya por algún tiempo. Al lado derecho, Jaime Nebot, en su discurso de agradecimiento. El vicepresidente, un puestito más allá, que es un poco el comentario general, ¿no? Efectivamente es así, ¿no? Yo creo que va a haber pues una incidencia del Partido Social Cristiano, ¿no? Jaime Nebot ha tenido siempre incidencia en los gobiernos, lo ha tenido en el gobierno de Lenín Moreno, sin duda, y hasta cierto punto tuvo pues un acuerdo, no podemos decir programático, pero un acuerdo tácito en el gobierno de Correa, ¿no? O sea, eso no es ningún secreto. Dicen que hay que hacer acuerdos para la gobernabilidad. Ahora le va a tocar a Guillermo Lasso buscar también acuerdos en la Asamblea para que funcione la gobernabilidad. A la larga quedará en la historia como no obtuvo la presidencia, pero prácticamente estuvo con importancia en varios gobiernos. Sin duda, pero sin la menor duda, y lo estará también en este, ¿no? Y ahora lo que corresponde es ver cómo las fichas se agrupan en la Asamblea Nacional para que el presidente de la República no tenga que gobernar solo con decretos ejecutivos, sino con leyes que pasan en la Asamblea. Pero veo con buenos ojos, ahí hay un grupo importante de Pachacuti, como 28 diputados, si usted lo suma eso a los 11 que tiene, creo, 19 o 18 que tiene el Partido Social Cristiano. Hoy vimos una entrevista a Daniel Noboa Sin, que es de Ecuatoriano Unido, que también está dispuesto a conversar y dialogar, entonces yo creo que ahí va a haber suficientes asambleístas para poder contrarrestar el bloque de casi 50 diputados que tiene el correísmo, ¿no? En todo caso, siento que respiras más tranquilo, Carlos Julio. Yo pienso que todos respiramos más tranquilos, porque recordemos que en la campaña el expresidente Correa dijo que tan pronto se terminara la elección, que él pensó que él iba a ganar, ya debía renunciar Lenín Moreno y tenía que comenzar a cuidarse de todos los medios de comunicación que lo habían maltratado. Habló inclusive de Teleamazonas, Ecuavisa. Entonces, yo pues no soy periodista, pero creo que a nivel general ha habido un alivio de que las persecuciones sin base jurídica pues no tienen razón de ser. Yo creo que en el Ecuador no hay que perseguir a personas, lo que hay que perseguir es a delitos. Si alguien comete un delito hay que perseguir. Por eso mi asombro de que al señor Celi, 2 años después que el tema de familiares en Estados Unidos, de su sobrino Esteban de la Torre, que fue capturado y preso en Estados Unidos, ya ha tomado 2 años para decir, bueno, ahora también
le vamos a hacer cargamontón al tío. Eso me sorprende porque así no debe operar el ente de control judicial, la fiscalía, el ente acusador. Uno tiene que perseguir los delitos sin temor ni favor. No hay que pensar en las personas, no que porque fulanito, no, es el delito. Y el delito, una vez que está ahí, hay que someterlo a las leyes del Ecuador. Un gusto, Carlos Julio, siempre conversar con ustedes, entrevistarlo. Hemos tenido un poco la verdad y la plena desde el punto de vista de Carlos Julio Manuel de los próximos 4 años que nos esperan. Gracias por estar en La Verdad y la Plena. Muchas gracias, Beto, encantado. Y en las órdenes, nos vemos en un nuevo programa de La Verdad y la Plena.